Bienvenidos a Pesadillas de la Cripta, un refugio para los amantes del terror, el misterio y el crimen más macabro. En el vídeo de hoy, os traigo una leyenda de la oscura y misteriosa Transilvania, la cual no solo ha aterrorizado generaciones, sino que también ha dado forma a la concepción moderna del vampiro en Occidente. ¿Estáis listos para adentraros en las sombras? Acompañadme en esta macabra travesía a través de los miedos paganos que aún laten con fuerza en el corazón de los Cárpatos. En el folclore rumano, los Strigoi han sido descritos como almas errantes, atrapadas en una existencia liminal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. A diferencia de simples espectros o espíritus, estas entidades poseen un hambre insaciable de la energía vital de los humanos, lo que los convierte en figuras temidas a lo largo de la historia. Además, como veremos a lo largo del presente vídeo, los relatos sobre los Strigoi han influido en la concepción moderna de los vampiros y otros no muertos en la cultura occidental. Desde la antigüedad, sus apariciones han sido registradas en relatos campesinos y crónicas eclesiásticas, donde se mencionan exhumaciones de cadáveres sospechosos de ser Strigoi, cuerpos hallados en un estado incorrupto o con signos de haber salido de su tumba. Se creía que estos seres acechaban a sus familiares, susurrándoles desde la oscuridad o manifestándose en sueños para drenar su energía vital. La creencia en su existencia no solo persistió a lo largo de los siglos, sino que dio forma a rituales y prácticas de protección, algunas de las cuales aún sobreviven en aldeas aisladas de Rumanía. En estos lugares de la profunda Transilvania, donde la frontera entre mito y realidad se difumina, la noche sigue perteneciendo a los muertos. La palabra Strigoi proviene del latín strix, que significa lechuza o bruja nocturna. En la antigua Roma, las estriges eran criaturas malignas que chupaban la sangre de los niños y se transformaban en aves nocturnas. Este concepto se trasladó a la Europa medieval y evolucionó en la figura del Strigoi en Rumanía, donde se mezcló con las creencias sobre los muertos vivientes y los espectros errantes. Tipos de Strigoi. Las tradiciones populares rumanas distinguen varios tipos de Strigoi. En primer lugar, están los Strigoi vi o Strigoi vivos. Son aquellos individuos nacidos bajo un destino marcado por maldiciones ancestrales o por habilidades sobrenaturales que los vinculan al más allá. Se cree que los niños que nacen con anomalías físicas, como aquellos que traen consigo una membrana en la cabeza, conocida como caul, o el séptimo hijo de una familia que no haya alternado sexos entre generaciones, poseen una predisposición natural para convertirse en Strigoi después de la muerte. La leyenda también susurra que aquellos que fallecen sin haber sido bautizados o que mueren de manera violenta o repentina son los más propensos a regresar del reino de los muertos. En algunos relatos, se dice que ciertos individuos, incluso en vida, tienen el poder de transformarse en Strigoi mediante la práctica de magia negra o pactos oscuros, sellando así su conexión con el abismo que se extiende entre los vivos y los muertos. En segundo lugar están los Strigoi morti, o Strigoi muertos. Estos son los más temidos, ya que regresan de la tumba para atormentar a los vivos. Pueden aparecer en forma espectral o manifestarse físicamente, atacando a sus familiares o drenando la energía de sus víctimas. En algunas leyendas se dice que los Strigoi muertos pueden resucitar de sus tumbas en ciertas noches del año, especialmente en la víspera de San Andrés, el 30 de noviembre, cuando la frontera entre los mundos de los vivos y los muertos se vuelve más delgada. Estos seres pueden regresar por rencor, venganza o simplemente porque no encontraron paz en el más allá. Se cree que los Strigoi morti pueden manifestarse en los sueños de sus víctimas,
drenando poco a poco su energía vital hasta debilitarlas o incluso provocar su muerte. Algunos relatos antiguos narran que los Strigoi pueden adoptar la apariencia que tenían en vida, lo que les permite engañar a sus seres queridos y acecharlos sin ser detectados hasta que ya es demasiado tarde. Características y comportamiento. Los Strigoi poseen habilidades sobrenaturales como la capacidad de volverse invisibles, cambiar de forma, especialmente en animales como lobos o gatos, y chupar la energía de las personas mientras duermen. Algunas historias los describen como seres que vagan por la noche, golpeando puertas y ventanas en busca de víctimas. El temor a los Strigoi llevó a las comunidades rumanas a desarrollar una serie de rituales y prácticas que han perdurado durante siglos y que en algunas aldeas remotas siguen vigentes hasta el día de hoy. Estos métodos de protección no solo buscaban impedir que un muerto regresara como Strigoi, sino también ahuyentar a aquellos que caminaban ya entre los vivos. Para evitar que un fallecido se convirtiera en Strigoi, se llevaban a cabo rituales en el momento del entierro. Se perforaba el corazón del difunto con una estaca de madera de espino o álamo, materiales considerados sagrados. En ocasiones, el cadáver era colocado boca abajo en el ataúd, de modo que si despertaba, comenzaría a excavar en la dirección opuesta a la superficie. También se esparcía ajo en la boca, las orejas y las manos del muerto para impedir su resurrección. Otra práctica consistía en colocar un clavo de hierro o una aguja en la frente del fallecido, o en coser sus labios con hilo negro para evitar que hablara con los vivos y los llamara hacia el reino de los muertos. En algunas regiones, el cadáver era velado por varios días con velas encendidas sin descanso, ya que se creía que la oscuridad facilitaba la transición del espíritu hacia una forma espectral. Los aldeanos protegían sus hogares con diversas estrategias. Se frotaban los marcos de las puertas y ventanas con ajo y se colgaban coronas de hierbas bendecidas, especialmente en la víspera de San Andrés, la noche en que se creía que los Strigoi eran más activos. Algunos esparcían semillas de mostaza o arroz alrededor de la casa, ya que se creía que los Strigoi estaban obligados a contarlas una por una antes de poder entrar. Las cruces talladas en madera o hierro se colocaban en los umbrales, y los espejos se cubrían con telas oscuras durante los velorios, para evitar que el reflejo del difunto quedara atrapado en el mundo de los vivos y lo convirtiera en Strigoi. Si se sospechaba que un muerto había regresado como Strigoi, se recurría a la exhumación. Al abrir la tumba, los aldeanos buscaban signos de actividad sobrenatural, un cadáver que no mostrara signos de descomposición, uñas y cabello que hubieran crecido, o un cuerpo con sangre fresca en la boca. Si se confirmaba la sospecha, el corazón del cadáver era extraído y quemado en un fuego sagrado. Las cenizas se mezclaban con agua y se daban a beber a los familiares afectados, como una medida extrema para librarlos de la influencia del Strigoi. Estos rituales, aunque condenados por las autoridades modernas, todavía se practican en aldeas remotas de Rumanía. En 2004, un caso en la aldea de Marotinu de Sus reveló que los lugareños habían exhumado a un hombre fallecido recientemente, quemando su corazón y bebido sus cenizas, convencidos de que era un Strigoi que acosaba a su familia en sueños. A pesar de la influencia del cristianismo y la modernización, muchas comunidades rurales aún conservan estos rituales, transmitidos de generación en generación. Las noches de luna nueva y víspera de San Andrés siguen siendo momentos en los que los más ancianos del pueblo encienden velas y susurran oraciones para protegerse de aquellos que no han encontrado la paz en la tumba. Así, la lucha contra los Strigoi sigue viva, como un eco de antiguas supersticiones que se niegan a desaparecer. Dado el miedo que inspiraban, las comunidades rumanas desarrollaron diversas prácticas para identificar y protegerse de los Strigoi. Para prevenir que un muerto se convirtiera en Strigoi, se practicaban rituales específicos como colocar una estaca en el corazón del difunto,
decapitarlo o quemar el cuerpo. El ajo era considerado una barrera protectora contra los strigoi. Se frotaban las ventanas y las puertas con ajo y se colocaban dientes de ajo bajo las almohadas. Además, se creía que colocar objetos como agujas, clavos o monedas en la tumba podría distraer al strigoi y evitar su resurrección. Influencia en la cultura popular. El mito de los strigoi ha influenciado enormemente la literatura y el cine de terror, pero su interpretación ha variado con el tiempo. Bram Stoker, en Drácula, se inspiró en estas leyendas para crear la figura moderna del vampiro, aunque su versión dista mucho del horror primitivo y caótico de los strigoi. Mientras que los strigoi son criaturas bestiales, movidas por un hambre primitiva y un odio visceral hacia los vivos, Drácula es retratado como un aristócrata refinado, poseedor de una inteligencia maquiavélica y de una seducción hipnótica que lo convierte en un depredador social más que en un simple monstruo nocturno. Esta transformación del vampiro, de una bestia grotesca a una figura romántica, se consolidó con la literatura gótica del siglo XIX y continuó con el cine posteriormente. Sin embargo, la película Nosferatu de 1922 de F.W. Murnau intentó recuperar la imagen más monstruosa del vampiro, presentando a su conde Orlok como una criatura de aspecto cadavérico, con rasgos animalescos y una conexión más directa con la muerte y la putrefacción. En este sentido, Orlok es mucho más cercano a la idea del strigoi que el Drácula de Bela Lugosi o el de Coppola. La más reciente adaptación de Nosferatu, dirigida por Robert Eggers en 2024, refuerza aún más esta conexión con los mitos folclóricos, alejándose de la imagen romántica del vampiro y sumergiéndose en una visión más oscura y aterradora. En esta versión, el vampiro es representado como un ente más próximo a una plaga sobrenatural que a un caballero de la noche, evocando los temores ancestrales que dieron origen a la leyenda de los strigoi en Rumanía. Esta vuelta a los orígenes del mito vampírico resalta las diferencias fundamentales entre el strigoi y la figura de Drácula. El primero es una fuerza descontrolada de la naturaleza, un cadáver inquieto que se alimenta por necesidad. El segundo, una figura elaborada y estilizada, creada por la literatura para seducir y aterrar a partes iguales. Así, mientras la cultura popular ha dulcificado la imagen del vampiro a lo largo de los siglos, la leyenda del strigoi persiste en su forma más bestial y aterradora.